Tengo 23 años y he vivido más que la gran mayoría de personas que hoy en día tienen 30, 40 o hasta 50 años de edad. A lo largo de mi camino logré muchas de las cosas que un día soñé. Me volví un experto creando marcas personales y me convertí en el mejor negociante al crear ofertas que nadie puede rechazar. Por todo esto, siento que no solo estoy en la posición de compartir ciertos aprendizajes, sino casi en la obligación de hacerlo. Mi nombre es Marco y hoy te traigo 5 aprendizajes que son vitales para mí. Quiero que empecemos por algo. El dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Y si estás viendo esto, lo más probable es que algo te duele. Capaz es ansiedad, capaz es un vacío, una angustia o una insatisfacción que no sabes bien de dónde sale. Y tu primer instinto, como el de todos, es querer sacártelo de encima lo antes posible. Quieres taparlo, distraerte, hacer que se vaya. Y te entiendo perfectamente, pero quiero que veas algo que a mí me cambia todo. Ese dolor no es el problema que tenés que eliminar, es el mensaje que tenés que escuchar. Pero pensalo así, crecimos en una sociedad que nos enseñó que cualquier malestar es un error, algo que hay que apagar de inmediato, con el celular, comprando algo, scrolleando o con cualquier cosa que nos anestesie por un rato. Pero esos parches nunca alcanzan, porque tarde o temprano el dolor vuelve y así sientes más fuerte, porque el dolor no se va por ignorar, porque el dolor es en realidad la forma que tiene la vida de avisarnos de que algo no está funcionando, que hay algo que tenemos que mirar, que hay que cuestionar o hay que cambiar, porque si no nos doliera nada, nunca nos detendríamos a revisar nuestras vidas. Seguiríamos en piloto automático para siempre. Y ese malestar que sentís hoy es, aunque no lo parezca, lo que te trajo hasta esta vida. Es lo que te empujó a buscar algo distinto. Y eso ya me dice muchísimo de vos. Porque el dolor es, en realidad, la forma en que tiene la vida de avisarnos de que algo no está funcionando. Te lo digo porque a mí me pasó cuando yo me fui a vivir a Nueva Zelanda. Dejé atrás amigos, a mi gente. Y vi como una relación se me iba marchitando a distancia lentamente por los kilómetros. Y la verdad es que la soledad y el sufrimiento que yo sentía en ese momento me estaban consumiendo. Pero en un momento que hice un clic, me di cuenta de que todo ese dolor era totalmente interno y era sobre todo pasajero. Me puse un freno a mí mismo, miré para adelante, me hablé y dije, no hay razón para estar mal, yo sé que puedo. Ese dolor me obligó a frenar y mirar para adentro. Así que no le tengas tanto miedo. La próxima vez que aparezca un malestar, en vez de salir corriendo, quédate un segundo y pregúntate qué es lo que te está queriendo decir. No te pido que te guste, duele, es re incómodo, la verdad que lo sé. Pero el día en que dejas de pelearte con tu dolor y empezás a escucharlo, él deja de ser tu enemigo y se convierte en la mejor brújula. Otra cosa, Estar perdido a esta edad es normal y casi nadie lo admite. lo que te pasa no es un efecto tuyo, es el momento en la vida en que estás pasando. Pensémoslo por un segundo, porque la realidad es que hasta ahora tuviste toda tu vida en libreto. De chico te decían qué hacer, después básicamente ibas a la primaria, después ibas a la secundaria, llevabas esto, aquello, rendías esto, metele que después se acomoda. Hay un cambio bastante marcado de vos solo tenés que seguir un ritmo. Pero hay un punto en esa edad en el que el libreto termina de golpe. Nadie te dice cuál es el próximo paso. Y encima se supone que tú tendrías que tener todo resuelto. Y esa sensación de no tener piso no significa que estés fallando. Significa que se terminó el guión que otros te estaban escribiendo. Y por primera vez te toca escribirlo a vos. Y la realidad es que nadie te enseñó a hacerlo. Y cuando más miras a tu alrededor, más parece que todos lo tienen clarísimo. Pero hay una cosa que te quiero comentar. La mayoría están tan perdidos como vos. Solo que lo saben disimular mejor. Nadie anda diciendo en voz alta, no tengo idea qué hacer con mi vida. Así que dejás de ser el único confundido en un mundo de gente que la tiene clara y pasás a ser en realidad uno más entre un montón de personas que están actuando como si la tuvieran clara. Yo te lo digo porque lo sé. A mí me pasó. Veía toda mi vida gente avanzar y yo sentía que no sabía ni por dónde empezar. Y acá está lo que casi nadie te dice. Sentirte perdido no es el problema. Es de hecho una buena señal, porque significa que empezaste a preguntarte si esto que estás viviendo hoy en día es realmente lo que crees. Y esa pregunta, la mayoría de las personas te las pasa esquivando durante casi 40, 50, 60 años. El que nunca se siente perdido suele ser el que nunca se cuestionó nada. Y yo te aseguro que vos no estás atrasado, estás despertando antes que el resto. Tu historia no te define, pero si no la miras, te maneja. No sé qué te tocó vivir, qué pares tuviste o cómo fue tu infancia. Tampoco sé cómo interpretaste, procesaste o digeriste las situaciones difíciles y emocionalmente complejas que te tocaron atravesar durante tu crecimiento. Pero por favor, no dejes que eso te define. Y con esto me refiero a que no te perpetúes en el victimicismo. No sigas contándote historias en tu cabeza, historias egocéntricas o victimistas que terminan definiendo quién sos hoy. Tu pasado no tiene el por qué definir tu presente y mucho menos tu futuro. Pero si hay un cambio verdaderamente revolucionario que puedes hacer es soltar el victimismo. Empezar a observar tu historial personal con una nueva mirada, con más objetividad, con más madurez, separando los hechos de las interpretaciones personales que hiciste sobre ellos y a ir incorporando herramientas para tu sanación como el perdón,
la compasión o la capacidad de ir soltando el pasado. Que ese pasado te sirva para crecer, para evolucionar y convertirte en la versión de vos más madura, consciente y sabia que jamás hayas visto. Porque en la vida no siempre pasan las cosas que querés. Pero si sabes mirarlo con sabiduría, entendés que muchas veces pasa lo que necesitas. Lo que necesitas para cuestionar tus creencias limitantes, lo que necesitas para iluminar tus sombras, para sanar tus heridas y seguir creciendo. Por eso, aprovecha lo que te pasó en lugar de victimizarte por ello. Porque al final, no se trata de negar tu historia, se trata de aprender de ella sin convertirla en una prisión. El sistema no quiere que pienses, quiere que repitas. A medida que te vas convirtiendo en un buscador, que vas despertando, algo muy típico que empieza a pasar es que comenzás a cuestionar el orden social establecido. Empiezas a cuestionar la propaganda que promueve el sistema. Dejas de creerte todo lo que te dicen los demás, tus padres, tus familiares, políticos, la televisión, y empezás a creer más en vos mismo. Empezás a hacer algo revolucionario. Escucharte a vos, seguir esa voz interior que va desarrollando tu propio criterio, tu libertad de pensamiento y simplemente empiezas a pensar por vos mismo. Y para esto no hace falta que te vuelvas antisistema, lo cual me parece poco inteligente. Pero tampoco hace falta que seas pro sistema, obediente, sumiso y dócil. Tenés que estar encima del sistema. Tenés que aprender a ser libre dentro del sistema y animarte a seguir tu propio camino dentro de la sociedad. Tenés que tomar tus propias decisiones y convertirte en tu propio referente, para que poco a poco creas tus propios espacios de silencio. Espacios para apartarte del ruido y permitirte que caiga todo lo artificial, falso o no auténtico que fuiste incorporando desde chico, porque la sociedad te dijo que debía ser así. Todo eso para encontrar tu propia verdad, tu propia manera. Y lo vas a saber, porque vas a tener sentido para vos, porque te va a motivar, porque se va a convertir en una especie de GPS interno que te va a ir indicando dónde tenés que seguir, incluso cuando la sociedad te diga que el camino es otro. El ego no se elimina, se integra. El ego, ese falso concepto de identidad, ese yo irreal con el que nos estamos identificados, es producto de nuestras influencias y de nuestra programación. Es el personaje que creaste como mecanismo de defensa simplemente para sobrevivir a tu infancia. Dentro de vos hay heridas inconscientes que te llevan a comportarte de una determinada manera, pero todo ese mecanismo de defensa no es quien verdaderamente sos. Por eso es tan importante conocerte a vos mismo, sanar esas heridas que venís arrastrando desde la infancia para que poco a poco vayan cayendo esa identificación con la mente, con el ego y con el personaje. Y para que te des cuenta de algo, no sos quien crees ser, no sos la voz que escuchas en tu cabeza, no sos esos pensamientos neuróticos, egocéntricos o negativos que aparecen constantemente por ahí. Sos la conciencia, capaz de observar esa voz, de cuestionarla, de darte cuenta de que está ahí. Esencialmente sos conciencia, esencialmente sos presencia, pero no sos tu personaje. Y eso que te puede parecer muy complicado, a medida que me vas experimentando, transforma por completo la relación que tenés con vos mismo. Empezás a adquirir una visión mucho más clara de quién sos verdaderamente. Y eso tiene unas consecuencias enormes. Más satisfacción, más felicidad, confianza y también más claridad sobre lo que hacer con tu vida. Por lo tanto, si algo de esto resuena con vos, tenés que saber que no es casualidad, no estás solo en este proceso. Somos muchos los que estamos atravesando estos caminos, apareciendo, despertando, haciéndonos preguntas incómodas todos los días, rompiendo moldes y patrones profundamente, por lo tanto, dejando atrás. Entonces, si llegaste hasta acá, mi recomendación es muy clara. Cuestionátelo todo, incluso lo que te estoy diciendo en este video. Observate al espejo y sobre todo, empezá a tratarte con más compasión, porque al final, este camino no va a entenderlo todo, ni te va a llevar en realidad a ningún lado. Vas a aprender a amar, vas a aprender a conocerte, a ser verdaderamente vos con todo lo que eso implica.